existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de imaginación. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pack. Eve de Bonafini decía que cuando lo elaboramos un poquito, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos que podemos combinar imaginaciones para que un programa no sea un programa más, de otro día más, de otra semana más, sino en cada uno de los casos una experiencia diferente. Y para eso tal vez debemos involucrar más de un sentido, aparte del oído, además de la vista, gracias a todos los que nos siguen en el streaming en YouTube de la M530 o lo ven luego. Hoy la radio está a disposición durante las 24 horas y cada programa puede verse a repetición, fuera de horario, en otro momento. Saben que de una u otra forma lo que pretendemos es un viaje en conjunto, un viaje mental de imaginaciones compartidas en otro día de miércoles, hoy en la capital federal y en muchas plazas de la Argentina hay movilizaciones para pedir a los diputados que confirmen el voto y veten el veto del presidente Milei a la ley de emergencia en la discapacidad, pero además de eso se suma la tradicional marcha de los jubilados. Es decir, que después de una tormenta extraordinaria, después de la lluvia, en condiciones meteorológicas muy frágiles, una multitud de personas que anoche pasó una vigilia con velas frente a la Casa Rosada, hoy está frente al Congreso de la Nación, pidiendo a los responsables de las leyes y por ende demandando al Poder Ejecutivo que no sea impiadoso con las personas que necesitan de la presencia del Estado. Y no es un asunto menor esto en el marco de la guerra entre dos formas de concebir el mundo y la administración política del mundo que desde hace mucho tiempo tiene a los humanos atareados. Nosotros sabemos de qué lado estamos y estaremos siempre, y creemos que los programas de radio, los programas de televisión, la comunicación debe estar al servicio de la gente y no poner la gente al servicio de la comunicación, como suele ocurrir. Y entonces preconizamos trabajar sobre la agenda propia, tener claro nuestro ADN y en lugar de ceder a la tentación posible de seguir la agenda del enemigo, de ir como el burro detrás de la zanahoria, detrás de la agenda que nos proponen, cambiar los parámetros de la agenda sin desatender eso que dicen realidad, que dice llamarse la realidad, pero les pregunto, preguntémonos cuántas realidades hay en la realidad y cómo a veces te hacen ver obsesivamente lo que llaman la realidad para ocultarte lo que está detrás de la realidad. El mundo que la información nunca ilumina, pero que mueve al mundo de la información. A veces es esencial el misterio. Cuando decimos
en un operativo que conmocionó al planeta Tierra, que por entonces estaba mucho menos comunicado que hoy, un carpintero italiano se afanó la Mona Lisa. Y detrás de la maniobra del robo de la Mona Lisa había, siempre hay, un argentino, un chanta argentino, uno de los estafadores más famosos de todos los tiempos, solo que su imagen, como la de todo estafador, los hay en el poder también, diluida y diluida detrás de las apariencias. Nos metemos primero en el asunto de el robo de la Mona Lisa, que causó no solo una conmoción, sino una investigación que derivó, por ejemplo, con que Pablo Picasso, el famoso pintor español que ya vivía por entonces en París, fuera uno de los considerados artífices del robo, porque en los bares de París, en la bohemia de entonces, era común que distintas personas, en tono de broma o no, decían: hay que robarse la Mona Lisa, hay que devolvérsela a Italia, hay que terminar con el mito de la Mona Lisa haciéndonos de la Mona Lisa. Bueno, el estafador argentino conocido como Valfierno hizo eso, e hizo un negocio gigantesco. Primero, el informe sobre el robo. El hombre que se robó la pintura, Vincenzo Perugia, no es el tipo de criminal ingenioso que aparece en tantas películas. Logró entrar al Louvre y salir con la pintura de Leonardo con el mínimo de preparación. Pero su robo causó gran expectación y ayudó al nacimiento de un ícono mundial. Ocurrió un día lunes, el 21 de agosto de 1911, un día en el que el museo se encontraba cerrado. No fue sino hasta el día martes que notaron el hurto. La policía empezó una investigación, y el centro permaneció cerrado durante una semana en medio del escándalo. La Gioconda, como la conocen los franceses, desapareció por más de 2 años. Fue recuperada el 10 de diciembre de 1913, cuando Perugia fue atrapado luego de que le entregara la pintura a Alfredo Gheri, un anticuario de Florencia. Desde antes, el Louvre tenía muchas obras destacadas y de gran fama, como la Venus de Milo, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix y la Balsa de la Medusa, de Géricault, pero tras el robo, la Mona Lisa fue la protagonista de un tipo de fama único. El hurto se tomó como un asunto de Estado y despertó grandes pasiones en Francia. Pero una vez que los diarios franceses describieron las circunstancias del robo y no tenían nada más que decir, entonces comenzaron a inventar historias conspirativas muy disparatadas que mantenían la atención del público. La policía siguió muchas pistas sin éxito. Al poeta Apollinaire lo metieron a la cárcel por 1 semana, y a su amigo pintor Pablo Picasso le abrieron un expediente como sospechoso. Al final ambos resultaron inocentes. Al principio el gobierno pensó que se trataba de un chantaje y que el ladrón pediría un rescate, pero pronto al darse cuenta de que no aparecía, la desesperación les invadió, porque temían la idea de que la Mona Lisa solo fuera arrebatada para ser destruida. Tras la reapertura del museo, la gente hacía enormes filas para observar el espacio vacío, aumentando de esa manera su popularidad. Después de 2 años, a finales de noviembre, el marchante de arte Alfredo Gheri recibió una carta de un hombre que se hacía llamar Leonardo y que le estaba vendiendo, nada más y nada menos, que el cuadro de la Gioconda, luego de saber que Gheri estaba buscando comprar obras de arte. Pronto acordaron un encuentro en un hotel en Florencia. Una vez reunidos, Perugia sacó el cuadro de un doble fondo de su baúl, y tras examinarlo y comprobar su autenticidad, Gheri llamó a la policía. Perugia fue procesado y juzgado a 1 año y 15 días en la cárcel de Florencia. El cuadro fue expuesto en la Galería de los Uffizi y el Palacio Farnesio en Florencia. Luego, el 31 de diciembre de 1913, la Mona Lisa se le devolvió al Museo del Louvre, donde está expuesta hasta nuestros días. El robo, aparentemente espectacular del ladrón, no habría requerido de hecho ningún plan grandioso o audaz. El museo tenía un sistema de seguridad dudoso y pocos guardias. De hecho, el trabajo que se hacía para mejorar la mala seguridad fue lo que inspiró a Perugia. El inmigrante italiano había trabajado en el Louvre en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía la obra maestra. Tenía el uniforme blanco que los empleados del museo vestían y sabía cómo estaba fijada la pintura en el marco. Tras su captura, Perugia trató de alegar que su motivación era patriótica, diciendo que pensó que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a casa. Estaba equivocado. La pintura había sido comprada por Francisco I de Francia en el siglo XVI y por una suma considerable de dinero. Como inmigrante italiano, Perugia también argumentó que todo el juicio en su contra era un acto de racismo de parte de los franceses.
Hay muchas teorías que tratan de explicar cuáles eran los motivos de Perugia para robar la obra. Lo que sí se sabe es que este no era un gran conocedor de arte, y habría elegido la Mona Lisa, por ser un cuadro bastante pequeño y fácil de llevar, de aproximadamente 53 por 77 centímetros. Una vez que logró sacar la obra sin dificultades del museo, la mantuvo escondida por 2 años en su pequeño departamento, esperando la opción para poder venderla al mejor postor. En la actualidad, la Mona Lisa es expuesta al público detrás de un vidrio de seguridad, desde que en 1950 sufriera un ataque con ácido de un visitante que quería hacerle daño. Cada año son millones de turistas que se acercan al Museo Louvre en París para ver personalmente a la Mona Lisa y ver lo enigmática de su sonrisa. A lo largo de la historia de la humanidad, Nino Bravo, Canción de la Mona Lisa, el debate sobre Da Vinci y su retratada ha sido eterno. Muchos años después, el escritor uruguayo Mario Benedetti diría en un poema: señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe, señor ministro? Vaya vigencia de esa reflexión. ¿Y de qué se ríe la Mona Lisa? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en un trabajo ejemplar de análisis de la obra artística, y después de haber estudiado la biografía de Da Vinci, llegó a esta conclusión. Da Vinci era hijo de un noble que tuvo su hijo con una persona que pertenecía a su servidumbre. Ese hijo fue Leonardo da Vinci. Ese noble, mucho tiempo después, cuando el chico ya tenía edad, un día lo fue a buscar a caballo para proponerle a la madre que se lo dejara educar, porque así tendría el privilegio de la educación de los ricos. La madre aceptó. Y según Freud, la sonrisa triste de la Mona Lisa tiene que ver con la última imagen que el niño Leonardo da Vinci tuvo de su mamá despidiéndolo en la puerta de la casa. La madre se reía para el chico, estaba triste por dentro. Muchos médicos que analizaron la obra dijeron: no, es obvio que había tenido la mujer, esposa de un señor que se llamaba Giocondo, que pagó por la obra una ACV. Miren las manos cruzadas así. Miren la sonrisa un poquito de costado. Lo que retrata Leonardo da Vinci es una mujer con una enfermedad grave. Otros que investigaron la historia tienen clarísimo: no, la Mona Lisa estaba enamorada de Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci lo que pintaba era el gesto de amor. Pero otros que estuvieron en la situación dicen: imposible, Leonardo da Vinci no gustaba de las mujeres, sino de los hombres. Y el gran misterio: ¿por qué si le pagaron por hacer esta obra y le pagaron una fortuna, nunca la entregó? E incluso murió con la obra en un ropero de un lugar donde se alojaba, porque siempre buscó la excusa para decirle al señor que había pagado, el noble Don Giocondo: me falta un poquito para terminar. Todo esto corrobora el misterio y aumenta la popularidad que crece y que crece de la obra, que además está hiperprotegida detrás de un vidrio. El tiempo pasado podría ser que cualquier accidente la perjudicara para siempre, y sin embargo está ahí. Y también es un objeto de la cultura naif, una tapa de dulce de batata con la Mona Lisa. ¿Cuántas personas tienen reproducciones y creen acceder a su mundo por solo tener una reproducción? En 2004, el escritor argentino Martín Caparrós publicó una historia para contar desde el punto de vista argentino la gran maniobra del estafador. El estafador empujó al italiano orgulloso, al carpintero que ya había trabajado en el Louvre, para que se choreara la Mona Lisa. Eso está claro. Pero al mismo tiempo llevó adelante el negocio de la falsificación y le habría vendido a no menos de 5 personas que creían que era el original de la Mona Lisa su falsificación. De tal manera que cuando el cuadro apareció 2 años después de la investigación de la policía francesa, en manos del hombre que fue detenido y de un comprador que estaba comprando el cuadro real, por lo menos 5 o 6 otras personas habían comprado falsificaciones pagando fortunas creyendo que era el cuadro original. La estafa parecía perfecta hasta que descubrieron el original. En el programa de televisión Ver para Leer, nuestro amigo y compañero Juan Sasturain contando así cortito en el momento en que aparecía el libro de Caparrós. Escúchame, yo esto lo robé, el cuadro, para otro tipo que me lo encargó y después... Ya sé, y después desapareció.
¿Cómo sabes? ¿Y sabés por qué lo adiviné, bebé? Porque yo había leído la novela Valfierno de Martín Caparrós. ¿Y qué dice esa novela? Esa novela es bárbara. Está basada en un hecho real. Un argentino, un rápido argentino, en el año 1911, fraguó una intriga maravillosa. Comprometió a un guardia del Louvre a que le afanara la Gioconda, pero nunca la pasó a retirar. En cambio sí, lo ofreció para vender 6 réplicas, 6 falsificaciones intentó vender. No corría ningún riesgo, eran todas falsificaciones. En cambio, sí, ¿qué le pasó al guardia? Intentó vender la verdadera y lo agarraron. En fin, es lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó al guardia de seguridad que afanó el tuyo. Habrá quien al margen de la leyenda de la historia se decepcione con la Mona Lisa. Tiene 77 centímetros de tamaño por 53. Da Vinci la pintó entre 1503 y 1516, o sea, una eternidad, 13 años con la obra a cuestas. Primero, Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo, o la Gioconda o la Mona Lisa, posó y posó para él. Esta es Nacha Guevara, que a los 84 años no solo sigue cantando, sino que tiene un espectáculo en cartel en la Carbonera, considerando que la risa rara, triste de la Mona Lisa, incluso sus imperfecciones. Estamos compartiendo en el streaming una fotografía que muestra en el marco del museo el tamaño de la Mona Lisa. Tal vez sea la sonrisa triste de millones de otras mujeres. Él trataba de volar al verme bajo la sala. La obra quedó en Francia porque Da Vinci la tenía en su última residencia en Francia. El rey Francisco I la adquirió. No se sabe exactamente si fue un poquito antes de que muriera o si le cobró y no la entregó y después el rey la fue a buscar. Después de la Revolución Francesa, se terminaron los monarcas, la obra llegó al Louvre. Napoleón Bonaparte se la llevó a su casa, al Palacio de las Tuileries, y después del fin del ciclo napoleónico volvió al Museo Central. Para los italianos, la Gioconda, así en italiano, la Mona Lisa, tanto como Leonardo da Vinci, son propiedad de su país. Para los franceses no, el pintor es italiano, la obra es francesa. Para Hitler es mía y me la quedo. La Gioconda es mía, mía, mía. El asunto es que cuando se produjo el robo no había tecnología para cuidar obras de estas características. Había guardianes perezosos. Nadie pensaba en realidad que se podían chorear. Y a partir del robo inspirado por el estafador argentino, vaya nombre para estafador Valfierno, la historia cambió para siempre. Quiero que tengan presente esos grupos turísticos, que también yo tengo ojos, y si me buscan la mayoría, en el streaming estamos mostrando una foto de la gente que se acerca al vidrio detrás del cual está la Gioconda ahora. Lo que quiere es sacarse una selfie con la Gioconda o sacarle una foto a la Gioconda y después mostrarla. En general la reacción es: qué poca cosa, tanto quilombo por eso. Pero tal vez sea una falsa concepción. Cuando uno se encuentra en un museo de España, en el Reina Sofía, con el Guernica, ve una obra impresionante que no termina de desplegarse nunca ante los ojos. Cuando uno ve las Meninas de Velázquez en el mismo museo, ve una habitación completa con, al final, una obra que llama muchísimo la atención. La Gioconda es todo lo contrario, es la sutileza del misterio. El misterio sobre de qué se ríe, si se ríe la Mona Lisa, y qué fue de la relación entre el autor y la mujer que posó para él. Con mi carcajada irónica sonreiré bajo la bomba. Luis Alberto Spinetta pensó en una canción cuyo centro es
la idea de yo quiero ver un tren en un mundo